Muy buenos días para todos. Si estaban la semana pasada, van a recordar que hablamos del versículo más famoso en toda la Biblia, Juan 3:16, ¿cierto? Que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hablamos de este versículo y yo dije hace 8 días, pero fue hace 15 días que hablamos de eso. Pero nosotros hablamos del hecho de que la salvación por nosotros, el perdón de los pecados, todo depende de lo que hacemos con Jesucristo. De si creemos en Él o si no creemos en Él. Y hoy vamos a mirar el pasaje justo después de esto y vamos a mirar la humildad de Juan el Bautista. Y como hemos dicho varias veces en este libro, porque ya salió Juan el Bautista varias veces en este libro de Juan, Juan el Bautista no es Juan el autor del libro. Entonces no nos confundamos, él es una parte pequeña de esta historia. Pero hoy vamos a mirar que él es una parte extremadamente importante en esta historia también. Entonces yo voy a leer el pasaje entero y después vamos a meternos a analizar cada punto. Dice en Juan 3:22, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira a aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y... Lo leí mal. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira a aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Está bautizando y todos van a él. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso mi gozo, este gozo mío, se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Jesús es veraz. Porque aquel quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No tiene el final tan bonito, ¿cierto? La ira de Dios permanece sobre él. Pero vamos a aprender hoy que podemos evitar esas consecuencias. Entonces, hoy estamos hablando de Juan el Bautista. Es el hombre que vino antes de Jesús. Era primo de Jesús, que es interesante porque una vez dijo que Juan el Bautista dijo que él no conocía a Jesús. ¿Y qué quiso decir? Quiso decir que no sabía que él era el Mesías, aunque él creció, lo conoció con él. Entonces vamos a mirar varias cosas que ya hemos visto, pero para recordarnos de quién es Juan el Bautista y él qué dijo acerca de su propio ministerio, acerca de sí mismo. Entonces tenemos Juan 1:6-9 dice, y creo que todo esto sale en la pantalla, pero si
Si tienen sus Biblias, vamos a ir en orden. Este versículo dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces aquí vemos el propósito de Juan el Bautista. Dice que no es la luz, viene a testificar acerca de la luz, que después aprendimos que es Jesús. Después en Juan 1:20 dice, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Él sabía que él no era el Mesías. Al día siguiente, en Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después en Juan 1:31 dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Entonces Juan dice que su bautizo, todos los bautizos que él estaba haciendo, su ministerio, tenía un solo propósito. Dice, para que él fuera manifestado a Israel, para que ellos se dieran cuenta de que este Jesús que vino, él es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces Juan reconoce exactamente quién es Jesús. No lo conocía, pero se dio cuenta. Y después vemos en Juan 1:35, dice, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Dice, mira Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí vemos que los discípulos empiezan a seguir a Jesús. ¿Pero por dirección de quién? De Juan el Bautista. Él está diciendo, mira el Cordero de Dios, sígalo. Y después vamos a mirar Lucas. Esto sí no está dentro de lo que estamos estudiando en Juan como tal, pero Lucas 1:76 al 77, que es muy importante para entender todo eso. Esa es una profecía que el papá de Juan el Bautista hizo acerca de él. Y dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Entonces, 2 cosas que tenemos que entender aquí es que desde que nació Juan el Bautista entendió su propósito. Sus papás entendieron el propósito de él. Él existió totalmente para dirigir las personas a Jesús, para enviar a las personas a Jesús. Y también quiero que noten aquí, en el versículo 77, dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. ¿Y por qué me enfoco aquí en este versículo? Eso es como fuera del punto de la charla, pero es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de la salvación, nos distraemos. El jueves en el grupo de conexión que hicimos en casa, hablamos de este punto. Hablamos mucho de eso, que las personas están buscando salvación de muchas cosas. Salvación de sus problemas financieros, salvación de las relaciones rotas, salvación de cualquier cantidad de cosas que no sean la salvación por el perdón de sus pecados. Entonces, cuando hablamos en la Biblia de la salvación, no estamos hablando de cosas físicas, no estamos hablando de buenos sentimientos, estamos hablando de que somos pecadores y vamos directo al infierno por nuestros pecados si no tenemos un rescate. Y cuando Jesús vino a salvarnos, cuando dice en Juan 3:16 que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, esta salvación, esta vida eterna, es vida y salvación de nuestros pecados. Es que tenemos muchas necesidades, pero Dios podría haber Dios podría haber resuelto cualquier cantidad de cosas desde el cielo. La única cosa que Jesús tuvo que hacer en este mundo
fue bajar y morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de la salvación en la Biblia, no nos confundemos. No estamos hablando de bendiciones y felicidad y todo eso. Eso viene, eso es chévere. Pero cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la salvación de nuestros pecados. Que, como dice al final del pasaje que vamos a ver después, dice, el que no obedece al Hijo, que quiere decir que el que no cree en Jesús, no verá la vida. No es que no vamos a recibir la vida, sino que ni vamos a ver la vida. No que no tenemos en este momento la vida. Estamos sin Jesús, estamos sin vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como la Biblia dice. Tenemos una necesidad profunda y esta necesidad no es algo físico. Esta necesidad es nuestra necesidad espiritual. De que Dios tiene ira. La ira de Dios permanece sobre él, el que no cree en él. Entonces, estamos mal, estamos en una situación grave. Pues ahí me distrae un poquito, pero es súper importante que no olvidamos eso. Entonces, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y hablando de eso, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento por los pecados. Era arrepiéntate, llegó el Mesías, arrepiéntate y reconózcalo. Entonces, Juan 3:22, vamos a seguir y bueno, vamos a empezar realmente el pasaje. En Juan 3:22, aquí sí estamos metiéndonos al libro de Juan. Aquí dice, después de esto, después de que Jesús explicó que Él vino para salvarnos, pero si rechazamos a Él, decía que ya hemos sido condenados. En el versículo 18 decía eso. Tenemos que aceptar y recibir a Jesús. Y en el versículo 22 dice, después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Entonces tenemos, Juan el Bautista está bautizando, Jesús está bautizando y tenemos como una competencia, parece, aunque realmente vamos a ver que no es una competencia, pero parece como una competencia. ¿Ustedes recuerdan algunos recuerdan cuando llegamos al otro local antes de este y fue chévere, perfecto el local para el ministerio que íbamos a hacer y llegamos el primer domingo? Y nos dimos cuenta que hay una iglesia al otro lado de la calle. Y una buena iglesia, ¿cierto? Entonces, esto fue como interesante. Y podríamos haber reaccionado como, tenemos que ganar toda esta gente y robarlos para nosotros. Pero no, nosotros trabajamos por el mismo reino. Está bien y es bueno y debemos estar felices que hay una buena iglesia en este barrio. Entonces, vemos que, ya me perdí. Porque Juan todavía, en el versículo 23, Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y bueno, los teólogos y yo no sé de qué se trataba esta discusión, este conflicto que ellos tenían, no sabemos. Pero dice que es acerca de la purificación, que puede tener que ver con el mismo bautismo que estaban haciendo, o puede tener que ver con otra cosa que estaba como relacionado. Pero el versículo 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Dice, mira, Juan, mira a Jesús que estaba ahí al otro lado. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Es como si dicen, mira, tú hablaste tan bueno de esta persona y ahora todos tus discípulos están siguiendo a él, estás perdiendo todos. Todo este ministerio que tú tuviste, lo vas a perder porque él te está robando a la gente. ¿Y qué dice después? Juan responde. En el versículo 27 dice, Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo.
Es Dios que da, es Dios que quita. Y si este Señor Jesús, que tiene un ministerio más grande que nosotros, eso viene de Dios. Eso está bien. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces Juan, como vimos antes, mirando todo lo que el libro ha dicho acerca de Juan hasta este punto, Juan reconoció su rol y su propósito. Él reconoció que él simplemente era el que anunciaba la llegada de Jesús. O como dice aquí, es el amigo del novio. Yo no sé cómo hacen las bodas aquí, necesito aprender eso, porque nunca he casado a nadie acá. Pero por lo menos en los Estados Unidos, hay un amigo del novio, y el amigo del novio, como ustedes ven en las películas y todo, es el que organiza como todas las fiestas y todo eso. Las cosas malas, normalmente en las películas son cosas malas. No siempre son cosas malas. Pero el amigo se encarga de eso. El amigo prepara muchas cosas. Y en esta época el amigo hizo aún más. Era muy activo en preparar todas las cosas para la boda. Y era el Señor en quien el novio podía confiar. Si el novio tenía que, no sé, comprar vino para la boda, entonces dijo, por favor, compra el vino, y podría depender de él. Y él iba preparando la cena para la boda, que en esta época duraba como una semana. Era una cosa grande. Pero imaginamos si llegamos a la boda y el novio que había hecho todo este trabajo, estamos empezando la ceremonia y el novio ve que viene la esposa o la novia. Perdón, estoy diciendo novio, quiero decir que el amigo del novio. Imaginamos que el amigo que preparó todo eso, cuando empieza la ceremonia, llega el novio, está esperando a la novia entra y el novio no deja que la novia llegue al novio. Eso no tendría nada de sentido. Y que quiere robar todo el crédito. Dice, yo organicé esto, yo hice todo eso, entonces yo merezco quedarme con la novia. No. Eso nunca pasa. Bueno, no sé. En las películas creo que ha pasado. Pero eso no sería lo que estamos esperando. El amigo del novio está ahí para servir, está ahí para preparar el camino, ¿no? Entonces está ahí para hacer que todo fluya y que cuando la novia llega, todo está bonito, todo está preparado, que el novio está listo también. Recuerdo que mi amigo en la boda me ayudó con el traje, me hizo más bonito, todo eso. Está ahí para eso, para preparar para la boda. Y interesantemente, en muchos otros lugares que podríamos analizar por horas, la Biblia no solo aquí habla de una boda. La Biblia dice que la iglesia, los creyentes, nosotros somos la novia de Cristo. Y habla de una boda que va a pasar en el futuro cuando Jesús vuelve y estamos presentados ante Jesús, cuando nos encontramos con Jesús. Entonces hay toda una imagen que Juan el Bautista aquí y Pablo y todos los escritores de la Biblia, que ellos pintan de una boda, de que nosotros nos estamos preparando como una novia para nuestro encuentro con Jesús. Entonces, pueden buscar eso en internet y salen cosas muy chéveres. Pero cuidado con eso también. Pero dice, el novio, el que tiene la novia, es el novio. No es el amigo del novio.
Dice al final en versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y yo quiero mirar Mateo 11, versículo 4, vamos a mirar este pasaje muy rápido, que también habla acerca de Juan el Bautista. Dice en el versículo 4, porque aquí Él dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él se humilla, reconoce su lugar, reconoce su rol en todo eso, en la llegada de Jesús. Y en Mateo 11, vamos a ver lo que dice Jesús, que tiene mucho que ver con eso. Jesús dice en el versículo 4, Jesús les respondió, vayan y cuentan a Juan lo que oyen y ven. Porque Juan ahora está en la cárcel y está preguntando, ¿qué pasó con Jesús? ¿Realmente fue el Mesías? Está teniendo sus dudas. Y ellos llegan a preguntar a Jesús y volver con el mensaje. Jesús dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Dice, es Jesús. Jesús sí es el Mesías, está cumpliendo todas las profecías. Y el evangelio está siendo anunciado hasta a los pobres. Este es de quien está escrito. Entonces estamos saltando unos versículos, por eso el elipsis ahí en los 3 puntos. En el versículo 10 dice, este es de quien está escrito. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Que es una profecía del Antiguo Testamento hablando de Juan el Bautista. Es un mensajero que prepara el camino delante de Jesús. Entonces, muy consistente. La Biblia dice una cosa como por acá al principio y al final está diciendo la misma cosa. No cambia. Entonces, en el versículo 11 vemos, en verdad les digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Recuerden que él dijo que yo me tengo que disminuir. Pero aquí Jesús está diciendo, entre todas las personas que han nacido, no hay nadie mayor que Él. Es el profeta mayor. Es la persona más entregada a la misión que Dios le ha dado. No hay nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Esto suena asombroso, ¿cierto? Después de todos los profetas que escribieron más de la mitad de la Biblia, encontramos a Juan el Bautista. Y Jesús dice que Él está encima de todos ellos, todos los autores de la Biblia que tuvieron hasta este punto. Juan el Bautista está encima de todos, es mayor que todos. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios, de los cielos, es mayor que Él. Es confuso, ¿no? Es como que yo no me siento mayor que Él. Imposible. Y entonces, ¿qué significa eso? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Pero miramos su actitud. Su actitud es que yo reconozco mi rol. Yo reconozco la necesidad del mundo de un Salvador, de un Cordero que quita los pecados del mundo. Él dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Tiene esta actitud de humildad ante Jesús, de sumisión a Jesús. Y eso es algo que Él tenía, que cualquier persona que entra el reino de Dios también tiene que tener. Es imposible entrar en el reino de Dios si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Si nosotros no reconocemos que nosotros no somos nuestros propios salvadores. Si nosotros no reconocemos que Jesús nos llama a someter nuestras vidas a Él, a entregar nuestras vidas a Él. Él dijo a una persona, en un caso muy específico que no aplica a todos, pero dijo a una persona que tiene que vender todo lo que tiene, entregárselo a los pobres para seguir a Jesús. Y eso, muchas personas quieren tomarlo literal,
Pero no es que todos tenemos que hacer eso. Lo que quiere decir es que si hay algo en tu vida que tú no puedes someter bajo el señorío de Jesús, entonces tú tienes que quitarlo. Porque todo lo que tienes en la vida tiene que estar sometido bajo el señorío de Jesús. Entonces, imposible entrar en el reino de Dios sin reconocer nuestra necesidad de un Salvador, sin someternos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. No es posible entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él? Porque toda persona que entra en el reino de Dios tiene que tener este encuentro con Jesús, donde reconoce su necesidad, reconoce quién es Jesús, la importancia de Jesús, que Jesús murió por él, pagó por sus pecados y tiene que someter su vida a Jesús como su Salvador. Tiene que entregar su vida a Jesús como Salvador. Sin eso, nadie entra al reino de Dios. Y podemos hacer todo un estudio acerca de eso, pero te prometo que sale vez tras vez tras vez. En Mateo, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, el que quiere llegar por su propia cuenta, el que quiere ser su propio Salvador, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Es necesario reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Jesús también decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después escuchamos que la voluntad del Padre es que nosotros creemos en Jesús, que nosotros nos sometamos al señorío de Jesús. Entonces, vez tras vez en la Biblia es claro. Y de pronto estás ahí pensando, yo estoy en problemas. Y puede ser. Por eso tenemos la Biblia. Por eso tenemos el libro de Juan. Y Juan nos dice que podemos estar seguros y saber que tenemos la vida eterna en Jesús. Entonces, no es que tenemos que quedarnos así mal y decir que yo no me he sometido a Jesús nunca. No es así. Por eso Juan dice en este libro y en otras cartas que él escribió exactamente con este propósito. Y después vamos a mirar otro pasaje, pero quiero decirlo otra vez para que quede claro. Nadie en el reino de Dios, nadie más grande. Con Juan el Bautista, no hay nadie más grande en toda la humanidad, pero nadie más pequeño en el reino de Dios. Su humildad y su sumisión a Jesús es el modelo que tenemos que seguir si queremos entrar en el reino de Dios. Y vamos a mirar ahora el versículo 30. Estoy saltando algo para ahorrar tiempo y quiero estar seguro que no es algo que necesito decir. Bueno, voy a decir una parte. Filipenses 2, versículo 10, versículo 9. Dice acerca de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Antes decía que Jesús se bajó a esta tierra, se humilló para llegar aquí y morir por nosotros. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la Biblia dice que Dios exaltó, Jesús se humilló, pero Dios lo exaltó, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, que es humillarnos y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor, eso significa que está a cargo, que es el maestro de nuestras vidas.
Ahora vamos a ver la preeminencia de Jesús, que es un término teológico, pero quiere decir que Jesús está por encima de todos y de todo. Entonces, el versículo 30, voy a leerlo otra vez, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Entonces vimos aquí dos veces en el versículo 31. Está por encima de todos, está sobre todos. Se está hablando de Jesús. Jesús está encima y sobre todos. Es el Señor de toda la creación. Y como vimos justo antes, un día, aún las personas que no reconocen eso van a encontrar que era verdad todo este tiempo. Y van a encontrarlo al rechazar a Jesús y estar enfrentado con Dios y descubrir que sí fue cierto. En Colosenses 1, 17 al 20 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. Primacia dice aquí. Ok. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Entonces aquí vemos la misma cosa otra vez. Agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Nos está reconciliando con Él. ¿Por qué? Porque como vimos, hay una ira de Dios contra los pecadores. Como vimos hace 15 días, que ya está condenado el que no cree en Jesús. Porque estamos en nuestros pecados y necesitamos un rescate. Y como dice, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús, por medio de la sangre de su cruz. ¿Cómo es que nos reconcilia con Dios? ¿Cómo es que hace paz por medio de la sangre de su cruz? Por medio de la sangre de Jesús podemos estar reconciliados con Dios. El versículo 32 de Juan, vamos a volver al pasaje principal, sigue y dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Entonces, hablamos antes también en otra charla del hecho de que Jesús es el único que conoce a Dios, que ha visto a Dios. Y nosotros la única manera que tenemos que saber cosas acerca de Dios es por medio de Jesús, que conoció a Dios, bajó a este mundo, nos contó cómo es Dios y nos cuenta lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, no podemos conocer a Dios sin Jesús. Jesús es como el puente. Es la manera que tenemos para saber quién es Dios. Y el versículo 33 dice, Él que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Jesús es veraz. Pero antes dice, nadie recibe su testimonio. En general, los seres humanos rechazamos a Jesús. Hay muchas más personas en este mundo que han rechazado a Jesús, que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Él dice, yo soy el único que conoce a Dios. Les estoy contando acerca de Dios. Les estoy diciendo que creen en mí, porque Dios me envió aquí para morir por ustedes, para pagar por sus pecados en la cruz. Y está diciendo que si tú recibes este testimonio, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos ponemos de acuerdo con Dios. Decimos que Dios tiene la razón. Pero si rechazamos su testimonio, que de hecho yo creo que tengo este pasaje de otro día que lo enseñé, que no va a salir, está bien. Sí,
En otra carta de Juan, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. No importa qué dicen los hombres, no importa qué dicen las iglesias. Entras en una iglesia y dicen una cosa, entras en otra y dicen otra cosa. Pero métete a la Biblia y mira lo que dice Jesús, mira lo que dice Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Que Dios dice que este es mi Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Cuando no creemos lo que Dios dice acerca de Jesús, dice que hacemos a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Entonces, el pasaje aquí nos dice que si creemos en lo que Dios dice acerca de Jesús, nos ponemos de acuerdo con Dios. Pero si rechazamos el testimonio de Dios acerca de su Hijo, entonces estamos llamando a Dios mentiroso. Ok, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Porque Jesús está hablando las mismas palabras de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a rechazar el testimonio de Jesús cuando Él es el único que conoce a Dios y está diciendo exactamente lo que Dios quiere que sepamos? Ahora vamos a ver, hemos visto cuáles eran los puntos. El propósito del hombre, el propósito de Juan el Bautista, también nuestro propósito, nuestro rol es someternos al señorío de Jesús. Después vimos la preeminencia de Cristo, que Jesús está encima de todos, es el Señor de todos, y podemos rechazarlo, pero un día vamos a enfrentarnos con la verdad de que Jesús sí fue lo que Dios dijo que era. Sí fue el único Salvador. Sí, no había ningún otro Salvador. Solo por medio de Jesús podemos conocer a Dios. Entonces todos vamos a entender eso en esta vida, ojalá, y reconocerlo como nuestro Salvador. Y si no, lo enfrentamos en la siguiente vida, cuando nos enfrentamos con Dios. Pero dice que sí o sí vamos a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Señor, y vamos a arrodillarnos delante de Él. Entonces, ahora vamos a ver la perspectiva de Dios. El versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, aquí encontramos la perspectiva de Dios. Vemos que la ira de Dios permanece sobre él. Si nosotros rechazamos a Jesús, la perspectiva de Dios no es que rechazaste a mi hijo y yo quise que reconocieras a mi hijo, entonces por eso te voy a condenar por la eternidad. No es eso, es que ya estamos, como decíamos en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí combinamos esta idea con la otra y vemos que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces aprendemos que nosotros sin Jesús tenemos sobre nosotros la ira de Dios sobre nosotros. Permanece sobre él, dice el pasaje. No es que la ira de Dios viene porque rechazamos a Jesús. Es que aún sin Jesús, sin Jesús, nosotros merecemos la ira de Dios. Dios no está bien con nosotros, más nosotros no estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. La Biblia dice que todos han pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo leí este versículo a un joven hace poco y era como que, ¿ah? ¿Qué dijiste? ¿La paga del pecado es muerte? Pero esto dice la Biblia varias veces. Adán y Eva, cuando comieron la fruta en el jardín de Edén, Dios dijo que si comen este fruto seguramente morirán.
Y después, Pablo después nos dice que la paga del pecado es muerte. Y en toda la Biblia vemos que la gente peca y el juicio de Dios es muerte. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, tan perfecto, que Él no puede tolerar el pecado, no puede asociarse con el pecado. Imagínense si nosotros tenemos lo que queremos, que es que Dios acepta a todos, que Dios salva a todos. Imagínense si vamos al cielo y toda la gente mala que está ahí con nosotros. No es el cielo, no es lo que Dios quiere. Imagínate si Dios tolera esto para siempre. Y no es el plan de Dios. El plan de Dios es paciente y compasivo con nosotros y está esperando con mucha paciencia para que nosotros sometemos a Jesús, nos salvamos por medio de Jesús, que la sangre de Jesús en la cruz nos aplica a nosotros. Pero Dios no es paciente para siempre. En algún momento Dios va a decir que ya, les di la oportunidad, ya es tiempo, ya viene el juicio. Porque por la eternidad Dios no va a tolerar el pecado. Lo hace porque nos ama por este tiempo y porque nos quiere salvar. Entonces, si no tenemos a Jesús, estamos condenados. El pasaje decía, ya ha sido condenado. Entonces, no es que vamos a llegar al cielo y Dios dice, tú rechazaste a mi hijo, entonces estás condenado. Vamos a llegar al cielo y Dios va a decir, tú estás condenado. Y no aceptaste a mi hijo como el pago por tus pecados. Ya está condenado. O como dice aquí, la ira de Dios permanece sobre él. Eso implica que ya estaba sobre nosotros. Nacemos en esta condición como pecadores. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues aquí volvemos a la misma idea de que tenemos que humillarnos, tenemos que negarnos, tenemos que reconocer lo que somos delante de Jesús, reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pues tenemos que someternos a Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es, sométate a Jesús. Sométate a su plan para tu vida. Sométate a la voluntad de Dios. Sométate a todo lo que Jesús nos quiere. Bueno, sométate a Jesús y lo que Jesús quiere. Y como vemos con Juan el Bautista, nosotros tenemos que disminuir. Tenemos que someternos a Jesús y Jesús tiene que crecer. Entonces no estoy predicando una salvación por obras. No estamos hablando aquí de que entonces tenemos que hacer todas esas cosas bien. Tenemos que dejar de pecar y tenemos que hacer todo lo que Jesús pide. No está hablando de nuestras acciones, está hablando de nuestros corazones. Dios busca el corazón. Y el corazón que requiere para entrar en el reino de Dios es la humildad. Reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entregarle nuestras vidas para que Él haga lo que sea con nuestras vidas. Este es el punto. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Si creemos en nuestras buenas obras, si creemos en nuestra propia bondad, vamos a estar muy mal. Si nos aferramos a las cosas de este mundo, si no estamos dispuestos a seguir a Jesús, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y hacer lo que Jesús pida, porque Él es el Señor, porque Él es mi Señor, ahí estamos queriendo salvar nuestras vidas, guardar nuestras vidas, hacer las cosas en nuestra manera. De nuestra manera, pero Jesús quiere hacer lo que quiere hacer con nuestras vidas y lo va a hacer si nos sometemos a Él como nuestro Salvador.
En Filipenses 3, 7 al 11 dice, pero todo lo que para mí era ganancia. Eso es Pablo que está hablando aquí. Él acaba de hablar de todas sus buenas obras, de todas las cosas. Dice que yo era el más estudiado, yo era el más obediente a la ley, yo era el mejor de todos. Y aquí dice, pero con todo eso en mente, en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no dependiendo de mis obras, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Eso es llevar la cruz. Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces Él dice, yo era el mejor de todos los judíos, el más estudiado y nombra el Señor, bajo quien estudió, todo eso. Que era tan obediente, tan bueno, y tenía tanta pasión. Pero aquí dice, yo considero todo esto como basura en comparación del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, todo lo que nosotros queremos tener, queremos lograr y que creemos que vamos a lograr en esta vida, sea para Dios o no para Dios, sea para éxito, sea para fama, lo que sea, esto es basura, dice. Lo considero como basura en comparación con el hecho de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces, ¿qué hacemos con este mensaje? ¿Qué hacemos aquí? Voy a leer otro pasaje y esto vamos a terminar así. Romanos 10, 8 al 9 dice, pero ¿qué dice? Yo no estoy preguntando qué dice, literalmente lo dice ahí. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es como que tú estás escuchando, Dios está tocando tu corazón. ¿Qué vas a decir? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. El evangelio que estamos predicando hoy está tocando tu corazón. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Más sencillo no puede ser. Leímos antes, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es por medio de creer en Él. Todo aquel que cree en Él. No dice todo aquel que cree en Él y se bautiza y se mete en esta iglesia y hace estas obras. No, nada que ver. Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, vimos al final de la charla hoy. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Jesús es el dueño de todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener esta vida eterna, para tener el perdón de nuestros pecados, la salvación de que estamos hablando aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Jesús. Y Pablo nos explica exactamente cómo hacemos eso, porque eso puede igual ser como que realmente yo creí en Jesús. Pablo lo hace sencillo.
Si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor, si tú reconoces a Jesús como tu Señor, si tú entiendes que Jesús es el dueño de ti, si te sometes a Jesús como Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, si tú crees en tu corazón que Jesús murió por ti, que pagó por tus pecados, que resucitó al tercer día como una prueba de que sí esto funcionó y Dios lo había recibido como el pago por nuestros pecados, ¿cómo termina? Serás salvo. Confesamos a Jesús como nuestro Señor, creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No tenemos que complicarlo. La Biblia no lo complica. La Biblia dice tantas veces que la salvación es por creer en Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador. Entonces, mi pregunta hoy sería si Dios está tocando tu corazón, si Dios te está hablando hoy y tú necesitas hoy reconocerlo como tu Salvador. Yo creo que vamos a inclinar las cabezas por un momento, vamos a apagar las luces y vamos a pensar en lo que Dios está diciendo hoy. Aquí hablamos de la humildad, de que no hay nadie que entre al reino de Dios que sea menor que Juan el Bautista. Cualquier persona que quiere entrar en el reino de Dios, que quiere ser salvo, que quiere el perdón por sus pecados, tiene que humillarse, reconocer que es un pecador y tiene que someter su vida a Jesús, entregar su vida a Jesús, llevar su cruz y seguir a Jesús. Entonces, yo quiero preguntarles, y pueden responder levantando la mano, ¿aquí hay alguien que hoy quiere tomar este paso? ¿Aquí hay alguien hoy que quiere confesar con su boca que Jesús es el Señor? Y que cree en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Hay alguien hoy que dice, yo sé que Jesús murió por mí, sé que Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Yo sé que lo necesito, porque sin Jesús yo no tengo nada sino condenación y la ira de Dios contra mí. ¿Hay alguien aquí que reconoce eso, que Jesús murió por él, por ella? Y que hoy quiere manifestar eso a Dios, confesar a Jesús como su Salvador, dar su vida a Jesús. Puedes levantar la mano en este momento y tenemos personas que van a hablar contigo y que van a explicarte exactamente cómo puedes, aunque creo que quedó claro hoy. Entonces, si hay alguien, por favor, levanta la mano y estamos aquí para hablar contigo, para ayudar a entender. Y si no, eso también es algo que tú puedes hacer en cualquier momento. Aquí había gente haciéndolo al lado de un río. En la iglesia lo hacemos. Hay personas aquí que conocieron a Jesús como su Salvador en su cama como niños, que conocieron a Jesús como su Salvador en el carro con un amigo. No hay un momento ni un lugar donde tiene que pasar. Pasa cuando tú decides que vas a someter tu vida a Dios. Entonces yo quiero animarte que si hoy no has tomado esta decisión todavía, que no has creído en Jesús y no has sometido tu vida a su autoridad, hoy puede ser el día, mañana puede ser el día. Esperar es peligrosísimo y esperar también es perder otro día de la vida que Jesús ofrece. Pero nunca es tarde hasta que te mueras. Entonces, tú puedes conocer a Jesús en cualquier momento. Y puedes simplemente decirle a Dios, Dios, yo reconozco a Jesús como mi propio Salvador y yo te doy mi vida, entrego mi vida a ti y quiero que Jesús sea el Salvador de mi vida y serás salvo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacerlo. Dios, por favor, te pido que si hay alguien aquí que no conoce a Jesús como su propio Salvador, que hoy sea el día que ellos conozcan a Él. Tú tienes planeado toda su vida. Tú sabes cuándo van a conocer a Jesús como su Salvador.
y sí lo van a hacer. Pero tú también requieres que nosotros nos ponemos de acuerdo contigo y nos sometemos a tu voluntad, que es salvarnos por medio de Jesús. Te pido por favor que si alguien está aquí y necesita conocer a Jesús como su propio Salvador, que hoy puede ser el día que eso pasa. Y si salgan de aquí, yo te pido que tú les persigues, que no dejas de hablarlos. Que ellos puedan seguir escuchando de ti, que puedan seguir sintiendo el llamado tuyo a la salvación por medio de Jesús. Y te pido que nosotros podemos ser simplemente siervos para dirigir las personas a ti, para dirigir las personas a Jesús, para que encuentren en Él el pago por sus pecados. Y Dios, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos hoy. También te pido por las personas que ya conocemos a Jesús. A veces caemos en la trampa de querer dirigir nuestras vidas por nosotros mismos. Y es una trampa grande, peligrosa, que nos hace ineficaz en tu reino. Y te pido que si nosotros estamos aquí, ya conocemos a Jesús como nuestro Señor, pero nos estamos portando como malos siervos de Jesús, te pido que nos humillas, que nos ayudes a servir a nuestro Señor otra vez. Te pido que nos ayudes a reconocer a Jesús otra vez como nuestro Señor y Salvador. No para salvarnos, porque eso es algo que tú nos das y que está seguro, sino para volver a vivir la vida que tú tienes para nosotros, la vida en sumisión a Jesús. Y te pido que nos ayudes a encontrar esta alegría, este gozo completado, esta paz que vemos en Pablo, para poder decir que todo lo que era mi vida antes de Jesús es como basura, porque yo he encontrado lo que realmente es valoroso en Jesús. Te pido que nos ayudes a volver a tener esta actitud. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días para todos, bienvenidos. Hoy hay más bulla, más ruido y eso me gusta. Que bueno, gracias al Señor por las personas nuevas que están por aquí. Un aplauso para ellos, por favor. No sé quién los invitó, pero lo importante es que están acá y esperamos que de verdad lo que hoy el Señor nos habló, pues podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, principalmente las personas nuevas. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Tenemos rápidamente 2 anuncios. El primero es grupo de conexión. Ya tenemos 2 semanas haciendo esto. Esta semana pasada invitamos unos vecinos, no pudieron llegar, pero están allí por llegar. Así que creo que esto se está cumpliendo y el Señor nos ha estado ayudando, de verdad. Y gracias por los que han podido ir. Todos son bienvenidos. Si hay algunos que no saben cómo llegar, pues ahorita creo que me gustaría pedirles sus números de teléfono, porque algunos no los tengo, para que les podamos avisar y puedan también participar. Y lo segundo, que no está allí, el último domingo de este mes, creo que es el 29, si no me equivoco, tenemos asamblea extraordinaria. Entonces, la idea de los que son miembros se programen para estar aquí el domingo 29, por favor.